Bueno, vamos a este caso terrible, ¿verdad?, de la mujer policía de 29 años que falleció cuando le incendiaron su vivienda, murió por intoxicación, ¿verdad?, se produjo por el humo justamente en ese incendio que se produjo en su casa a raíz de un cóctel molotov que fue lanzado contra la vivienda ubicada en la zona de Casaballe. Pudo salvarse su madre, sus dos hijas de 7 y 9 años. En un ratito nada más vamos a estar conversando con Washington Abdala, que es el abogado del sindicato policial, para también conocer toda la situación que a partir de esta tragedia, ¿verdad?, suscita a todo el sindicato policial para incluso poder presentar un proyecto que tiene que ver con acciones concretas en caso de estos policías amenazados. Vamos a escuchar a la madre que logró salvar su vida, que relata, ¿verdad?, lo que eran las amenazas que recibía esta mujer policía ahí en su barrio, en su casa, y ahí después vamos con la entrevista que tenemos en el living de Bolívar. Yo sé bien que hay 2 menores involucrados, que él solo no fue, porque siempre que andaban ahí tirando indirectas de la policía, andaban en banda. Ellos no andan solos, ellos andan de a 3, de a 4, de a 5, y siempre jurizada. Hay un solo menor remitido y yo con eso no estoy conforme. Hay 2 botijas más que están bien involucrados y la policía parece que no lo pudo contratar, pero la policía tiene que seguir estudiando, seguir, ¿cómo es que se dice? Investigando para poder dar con esos menores que tienen que pagar lo mismo que el mayor. Porque no es que uno solo lo metan preso y pague uno, cuando es una banda. Tienen que pagar todo. Incluso un día yo sentí que uno cantaba así: los milicos hay que matarlos porque nacen como piojos. Hay que matarlos como a los piojos porque nacen como piojos. Están en todas partes sembrados. Y todo cosas así, siempre era con los milicos y los milicos. O sea que ellos no quieren la policía, no la quieren. Bien, eran las palabras de la mamá de Romina González, esta gente que falleció en el siniestro. Vamos a hablar ahora con representantes del sindicato policial. Por un lado, el doctor Washington Abdala, que nos acompaña una vez más, representante legal del sindicato. Bienvenido, Washington. ¿Cómo están ustedes? Y Fabricio Ríos, secretario general. Un placer recibirlos. Buen día. Con respecto al caso Washington, en primer lugar, por lo pronto lo que se sabe hasta el momento es que hay una persona detenida por esta situación, pero la madre decía, tiene que haber más. Yo quiero que esto se aclare a la perfección. Hay menores involucrados, yo los veía, yo los escuchaba cantar esos cánticos. Por el momento, esa persona detenida ya está procesada, sería un joven de 18 años, tengo entendido. Sí, en general cuando pasan este tipo de situaciones, la familia del policía y el entorno tienen una cierta idea de lo que sucede. Y la clave es ir tratando de abonar todo tipo de información para ir generando, yo diría, insumos para que la justicia pueda actuar con un nivel de eficacia. También es cierto que la conmoción es tan importante que hace que, en fin, se genere un clima en donde de repente va un poco más allá, la mirada va un poquito más allá en términos de preocupación e inquietud, pero la verdad verdadera es que estos casos suceden, generan alarma en la integridad física del policía, de la familia y del barrio. Y ese es el gran tema, el tema de las amenazas cuando un policía es amenazado, y bueno, eso es un capítulo que me parece a nosotros tenemos que abordar con muchísima seriedad, ¿no? Claro, Fabricio, digamos, ¿ustedes sienten que este caso es algo puntual o es una situación permanente la que viven muchos efectivos de ser amenazados, de ser coaccionados en la cercanía de su domicilio? Las amenazas hacia los policías es constante, ya por el hecho de estar en una esquina, en una parada de ómnibus uniformado o que te vean como policía o como funcionario policial, ya eso desata que seas insultado, seas amenazado, y eso es constante. El tema son estas amenazas que son puntuales, que en realidad terminan con hechos que tenemos que lamentar, ¿no? Incluso anoche, no muy lejos, anoche a las 2 de la mañana, nos comunicaban que había un compañero que recibió un disparo de bala también, y gente del barrio, una persona que salía de su 222, iba hacia su domicilio y fue herido de bala. Entonces, es una cosa que se está dando muy seguida y siempre con una amenaza hacia el policía,
con insultos, o sea, con el funcionario bien identificado. Bien, hablábamos también de que hay como 600 policías que están residiendo actualmente en zonas rojas, con todo lo que eso implica. Y de ahora en adelante y a partir de este hecho trágico, ¿qué es lo que se va a plantear, digamos? Incluso se habla de un protocolo de acción en caso de estas amenazas, porque hoy por hoy la oficial recibe las amenazas y no puede hacer nada, es decir, sigue residiendo donde reside. Ahí está. Y no hay acción que se active. Estamos en la noche de ayer y el día de ayer y hoy estamos terminando pautas para ese protocolo que vamos a ir a conversar con el ministro del Interior, interino, en las próximas horas. Las amenazas, en realidad, lo que estamos reflexionando es que no es una amenaza alegre en una esquina a un policía, son amenazas que tienen que tener una pertinencia, una entidad, una gravedad, una amenaza que efectivamente tenga la verosimilitud y permita apreciar el grado de riesgo real en el que está ese policía. ¿Y la gente no puede intervenir ante la amenaza en lo inmediato? Cristian, a veces pueden intervenir y a veces no, porque hay un cierto tipo de amenaza. Yo llamo y te digo, no, eso está claro. Mirá que tus hijos van a hacer boleta 2 o 3 veces a tu casa. La amenaza no es directa a vos, pero es sobre alguien directamente, un vínculo consanguíneo tuyo, y te está bloqueando completamente, o sea, tiene un efecto intimidatorio notable. Entonces, lo que nosotros hemos percibido en el sindicato es que estos procedimientos muchas veces se llevan adelante con muy buena voluntad por parte del Poder Ejecutivo, pero no hay un protocolo. No hay una línea de acción donde vos decís, bueno, si la amenaza tiene determinado tipo de entidad, seriedad, gravedad, pertinencia, se dispara una acción donde va a determinada área del Ministerio del Interior, eso genera una consecuencia inmediata, se produce un determinado tipo de traslado del funcionario, se genera una mecánica de celeridad de 76 horas donde se instruye una especie de investigación sumario administrativo. Todo eso me parece que es lo que tenemos que ordenar en colaboración con el Poder Ejecutivo. A ver, el sindicato en esta instancia es un sindicato que obviamente defiende a la policía porque pretende defender a la gente. Hay una clave muy importante, o sea, la mirada corporativa de la defensa de la policía por la policía per se es valiosa en cuanto la policía, si está a resguardo, defiende mejor al ciudadano. O sea, una policía que no está parada libre, yo diría que con toda su potencia, y es la última barrera de defensa del ciudadano, no puede actuar. Entonces, tenemos que tener un mecanismo, y es lo que estamos ultimando, y entre hoy y mañana vamos a tener esa redacción, algo para poder aportarle al Poder Ejecutivo. Mira, yo tenía hoy para mostrarles esto. Esto es, uno a veces se queja de las cosas que se hacen en el país. Este es el reglamento de la ley 18.315 de violencia doméstica. Esto funciona muy bien. No el achicamiento de los números de violencia doméstica, pero el procedimiento en cuanto tal. El protocolo que se acciona. El protocolo que se acciona. Cuando sucede un caso de violencia doméstica a nivel de la policía, es prioridad 1. Se saltan todas las térmicas y directamente. Bueno, algo en este sentido, cuando una amenaza tiene una gravedad suficiente para un policía, tú tenés que tratar de actuar más o menos en esa característica. Con respecto a esta mujer de 29 años, las amenazas, como explica la madre, eran cánticos. Ella también aclara, no se metían directamente con mi hija. Y ella en ese sentido se sentía, no amenazada de forma directa. Eran cánticos que permanentemente escuchaba ahí en los alrededores de su casa. Qué difícil también poder discernir una amenaza que puede terminar de una manera tan trágica como este molotov que le tiran adentro de la vivienda, que le incendian, que la terminan intoxicando y matando. Es decir, del cántico a esa acción. ¿Cómo discernir, digamos, cuando la amenaza realmente puede convertirse en un hecho tan trágico como el que ocurrió? Mirá, perdóname, Fabricio, por eso te decía que entidad, gravedad, seriedad. No es una amenaza que yo estoy en una esquina y paso y te grito, Soledad, te vamos a arrancar la peluca. No. Es algo serio. Es algo que tú estás viendo en la condición de reiteración. Es algo que además el policía amenazado va a tener en nuestra redacción,
tiene la obligación de llevar adelante. Muchas veces el policía amenazado no lleva adelante la denuncia porque no sabe ni cómo ni cuándo y no tiene la confidencialidad de que el procedimiento se lleve adelante bajo esas características. Puede empeorar hasta la Lo único que situación. pasa que, claro, lo único que pasa es que todavía dice que está amenazado y aumenta el nivel de tensión intrabarrial. Entonces, el mecanismo tiene que ser, en esto no hay nada para inventar, ¿eh? En el mundo, cuando hay un policía que está amenazado, los protocolos que se disparan son de carácter confidencial. Y es en esa línea en la que tenemos que actuar. O sea, ¿vos qué te parece? Sí, no, sí. Incluso nosotros cuando estuvimos conversando con la madre, ella nos comentaba de que ella le pedía a la hija de que hiciera la denuncia y que la hija le decía que se podía empeorar la situación si ella hacía la denuncia, claro. Entonces mejor no hacerla. Dejarlo así, vamos a ver qué es lo que pasa, y bueno, y terminó en esto. El tema que hoy en día también un poco se confunden, y que yo digo que se pierden a veces las denuncias que realmente de amenazas que uno tiene que tratar, porque un policía, por ejemplo, está en un operativo y es amenazado y denuncia una amenaza. Un policía en esta situación puntual va y denuncia, y esa denuncia queda como una denuncia más en el montón de las denuncias. Entonces nosotros lo que queremos enfocar es a eso, de que se dé prioridad a las denuncias cuando un policía está amenazado. Fabricio, ¿van a ser recibidos por el Ministerio del Interior? Sí, mañana a las 15 horas tenemos una audiencia con el licenciado Vázquez, y bueno, y le haremos los planteamientos de este protocolo que hemos estado trabajando. Sabemos que hay un protocolo, porque lo dijo el doctor Charles Carreras en el Ministerio. Nosotros no teníamos conocimiento de ese protocolo, preguntamos a los policías, tampoco tenían conocimiento de ese protocolo. ¿Y de cuándo es el protocolo, Fabricio? No sabemos porque en realidad no tenemos conocimiento de ese protocolo, de que existían para estos casos. ¿Y en qué consta, Washington? Tiene que ver más que nada por los datos que manejamos con el traslado del funcionario, con la posibilidad de conseguir una vivienda. Bueno, y ese plan de vivienda que supuestamente también se está trabajando en un plan de vivienda policial para evitar justamente esta convivencia que se produce en determinadas zonas. El problema del sistema, y que de ahí sale, porque el Ministerio lo que hace es un censo y sale el número ese de los 800 funcionarios que viven en zona roja. El problema del sistema de vivienda es que es a largo plazo, no es a corto plazo. Nosotros lo que tenemos hoy es un problema que es para ayer, que tenemos que solucionar. Entonces, el sistema de vivienda no va a ser una solución para el problema que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Por una cuestión de la burocracia, porque hay que conseguir, hay que ver terrenos, hay que ver empresas que hagan las construcciones, hay que ver qué sistema de préstamo. Está en esa fase, digamos, de ver. Claro, no se está concretando nada. El ministerio formó una comisión donde participa el Ministerio del Interior, lo que antes era la Caja Policial, ahora Asuntos Sociales y sindicatos policiales. Se está trabajando, se está viendo, se hizo el censo, se ven los números, esto y lo otro, pero eso no es la solución para el problema que estamos hablando ahora. El problema que estamos hablando ahora es qué es lo que hacemos con un policía que está amenazado de muerte. Ahora, ¿cómo explican este fenómeno social de esta gente, verdad? Propiciando amenazas y llegando a esto, ¿no? A esto tan grave, ¿verdad? Que es al punto de tirar una bomba molotov para incendiar una vivienda. Parece realmente... Ayer estábamos en la cafetería del canal tomando un café en la previa y analizando una cosa que no tiene que ver, pero tiene que ver. Deben haber visto por redes sociales, supongo, la locura de Brasil, lo de las cárceles de Brasil. Es algo que uno dice, el ser humano no puede llegar a esto. El ser humano llega a niveles de locura en términos de violencia. Entonces yo le comentaba a Fabricio y decía, pero escúchame, digo, esto no va a pasar en Uruguay. Y uno prende velas, ¿no? Dice, no, que nunca pase en Uruguay. Y yo creo que no va a pasar. Ahora, tampoco imaginábamos el nivel de amenazas con el grado de patoterismo, agresión y violencia que están empezando a suceder. Cosas que en realidad... Esta mujer era administrativa, además. Exacto, ¿no? O sea, exacto. Además era administrativa, sabían que habían 2 niñas. Exacto. En realidad ella era ejecutiva, trabajaba en la entrada, en la recepción del Ministerio del Interior.
Pero el problema es que el delincuente no le importa si vos sos administrativo, sí, si sos efectivo en la o calle. sea, No, vos sos no importa policía, nada, quedó clarísimo. vos sos policía, sos enfermero, sos... ¿Crees que es de siempre esto o se está gestando ahora como un movimiento así de violencia hacia el policía mayor que en otros momentos? Nosotros tenemos una discusión en ese entorno y acá yo le di la derecha a Vázquez en la declaración. Yo coincido con que hay una mayor presencia de la policía en la calle y eso es uno de los puntos que puede ser del tema del enfrentamiento de la delincuencia con los policías. O sea, la policía está marcando ciertas zonas donde antes se delinquía libremente, con total libertad, y hoy en día tenemos efectivos policiales que están en ciertos lugares y bueno... Y aumenta el conflicto. Exacto. La presencia de alguna la manera vos tenés que... Lo dicen los policías que están en la calle, todo el tiempo nos están disparando, diciendo, mire que nosotros estamos armados. Y déjame que haga una puntapié al final. Y probablemente en esa línea de interpretación, también percibo yo que la inmensa mayoría de la población tiene una situación empática con la policía, que se rompió aquella cosa de mala onda con al contrario. Ahora, lo que pasa que, como siempre sucede, los sectores minoritarios radicalizados, la criminalidad dura, al contrario, tensiona cada vez más. Rápidamente, Washington, si existiera la posibilidad, como denuncia la madre, ¿no?, de que haya menores involucrados en este caso específico, ¿qué pasaría con ellos? Y hay responsabilidad penal en esos tramos etarios, o sea, ya sabemos, nosotros tenemos, a veces caemos en la ignorancia en Uruguay de decir que no hay un sistema de responsabilidad penal juvenil. Lo hay entre los 13 y los 18 años, perfecta. Lo que pasa que algunas veces actúa con una capacidad de rehabilitar y corregir y otras veces en realidad contiene estrictamente. Habría que ver, en este caso es evidente que si actuaron y operaron jóvenes infractores, se ve que es de un grado de fractura social muy fuerte. Ese es el problema también, ¿no? Que tenemos bolsones de la sociedad uruguaya con un nivel de fractura social muy fuerte y donde el nivel de confrontación es muy tenso también. Por eso vos me decías lo de los 600 policías. Claro, no van a venir 600 policías a decirme que estamos amenazados porque vivimos en una zona roja. No se trata de eso, se trata de el policía amenazado verdaderamente. Y muchas veces hemos resuelto estas situaciones casi de carácter práctico. Mirá, no les voy a dar el ejemplo, pero lo van a tener en mente seguramente. El año pasado y el otro ha habido, en algunos barrios complicados, resultados exitosos de policías que han detenido parte de esa locura que existía allí. Bueno, hemos tenido que hablar muchas veces con las autoridades, con el jefe de policía, para trasladar al policía del lugar. Claro. Pero no debiera ser así. Sí. O sea, debiera ser automático. Esto es una cosa como automático. Mirá, pasó esto en una determinada zona, automáticamente el traslado se tiene que producir. Debiera ser como una cosa organizada, un protocolar, como una empresa, digamos. Claro. ¿Verdad? Muy bien, bueno, vamos a seguir de cerca, por supuesto, este encuentro con las autoridades del Ministerio, y vale contarles también que se abrió un colectivo en la red de Cobranzas Habitat para la familia de la gente González, con el número 71929. Perdón, en eso es muy importante que ayer estábamos recibiendo la colaboración de la gente. Si tú vieras el camión que llegaba de cosas para ayudar a esta familia, te genera una cosa bastante emocionante. Decir, bueno, si vos vieras quién es el que ayuda más en este país, ¿sabés quién es? El que tiene menos. Sin duda. El que tiene menos pone todo. Y ayer llegaban cosas, cocinas, ¿verdad o no es verdad? Digo, muy emocionante eso. Pero a propósito también de esto de la modalidad de incendio, se han visto muchos casos de policías que vieron incendiadas sus viviendas. En esos casos, por suerte, sin lamentar muertes, pero que lo han perdido todo. Es decir, esta modalidad de incendiarles la vivienda es algo que ustedes ya han conocido varios casos, como amenaza que, bueno, lamentablemente en este caso pierde la vida esta mujer policía. Ojalá haya novedades entonces y que sean auspiciosas en el encuentro de mañana. Muchas gracias, Washington Audala, Fabricio Ríos, placer recibirlos.